Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Erkan Meriç sigue enamorado de Asal? Una confesión impactante a sus amigos revela que él no se rinde y lucha por su amor. Queridos amigos, hoy tengo una historia que hará latir sus corazones mucho más rápido y que seguramente los dejará pensando en el poder del verdadero amor. Estamos ante un acontecimiento que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que nos muestra el lado más humano y vulnerable de uno de nuestros actores favoritos. Todo comenzó en una noche que parecía tranquila. Una velada normal donde Erkan Meriç decidió reunirse con su círculo de amigos más cercanos para escapar un poco del estrés de los sets de grabación y las luces brillantes de la fama. Sin embargo, lo que prometía ser una cena llena de risas y anécdotas triviales, se transformó rápidamente en una sesión de confesiones profundas que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Según testigos cercanos a esa reunión privada, el ambiente cambió cuando la conversación giró inevitablemente hacia los temas del corazón. Fue en ese preciso momento cuando Erkan, con una mirada que reflejaba una mezcla de nostalgia y determinación, rompió el silencio que guardaba desde hace tiempo sobre su situación sentimental. Mientras sus amigos hablaban de nuevos proyectos y viajes, Erkan parecía tener la mente en otro lugar, específicamente en una persona que ha marcado su vida de una manera imborrable, Asal. En un momento de sinceridad absoluta, y quizás impulsado por la confianza que le brindan sus amistades de toda la vida, Erkan dejó caer la máscara de hombre fuerte y decidido para mostrar sus verdaderos sentimientos. Sus palabras resonaron con fuerza en la habitación y, posteriormente, en los pasillos de todos los rumores. No puedo engañarme más, ni a mí mismo ni a ustedes, dijo Erkan con voz firme pero cargada de emoción. Aunque parezca que he seguido adelante, la verdad es que Asal sigue siendo el centro de mis pensamientos. Todavía estoy tras ella, no he dejado de intentar recuperarla ni por un segundo. Esta declaración dejó a sus amigos atónitos, pues muchos pensaban que esa página ya había sido pasada. Pero Erkan continuó explicando que, para él, lo que vivió con Asal no fue un simple romance pasajero, sino una conexión de almas que no se rompe con la distancia ni con el tiempo. La noche avanzó y Erkan, sintiéndose liberado al fin por compartir su carga, dio más detalles sobre cómo ha estado viviendo estos últimos meses. Confesó que cada canción, cada lugar y cada guión que lee le recuerda a ella. Sus amigos, preocupados por verlo tan afectado, intentaron aconsejarle que tal vez era hora de mirar hacia otros horizontes. Pero la respuesta de Erkan fue contundente y llena de una pasión que pocas veces vemos fuera de las pantallas. Él les aseguró que no se trata de una obsesión, sino de la certeza de que su historia aún no ha tenido el final que se merece. He intentado conocer a otras personas, he intentado llenar mi agenda de trabajo para no pensar, pero es inútil, confesó el actor mientras miraba su teléfono, quizás esperando un mensaje que aún no llega. Asal tiene algo que nadie más tiene, y siento que todavía hay una oportunidad para nosotros si logro demostrarle cuánto he cambiado y cuánto la valoro. Lo más impactante de esta reunión fue saber que Erkan no se ha quedado de brazos cruzados. Según lo que comentó a sus íntimos, ha estado realizando gestos discretos pero significativos para acercarse nuevamente a ella, tratando de reconstruir los puentes que se quemaron en el pasado. No se trata de grandes declaraciones públicas, sino de detalles que solo ella podría entender, mensajes en clave y una persistencia silenciosa que demuestra su compromiso.
No me importa si tengo que esperar 1 año o 10, dijo Erkan en una de sus frases más memorables de la noche. Lo único que sé es que mi corazón no acepta un no por respuesta cuando se trata de ella. Estoy dispuesto a empezar de cero, a conquistarla como si fuera la primera vez, porque ella lo vale todo. Sus amigos, al ver tal nivel de devoción, no pudieron hacer más que apoyarlo, entendiendo que cuando el amor es tan fuerte, la lógica pasa a un segundo plano. Esta noticia ha corrido como la pólvora y ha generado un debate intenso entre los fans. ¿Está Asal al tanto de estos sentimientos tan profundos? ¿O acaso Erkan está luchando una batalla solitaria? Lo cierto es que la imagen de Erkan Meric como el galán inalcanzable se ha transformado ahora en la de un hombre romántico y perseverante que no teme mostrar su vulnerabilidad. Imaginamos la escena, él, rodeado de copas vacías y platos ya retirados, con la mirada perdida en el horizonte, declarando su amor eterno. Es casi como una escena de las mismas novelas que protagoniza, pero esta vez, el guión lo escribe su propio corazón. A veces siento que ella también piensa en mí, agregó Erkan con un suspiro esperanzador. Hay señales, pequeñas coincidencias que me dicen que no todo está perdido. Por eso sigo ahí, sigo insistiendo a mi manera, sigo tras sus pasos aunque ella no lo vea claramente todavía. La valentía de Erkan al admitir esto frente a sus amigos demuestra que no le teme al juicio público ni al que dirán. Para él, lo único importante es la posibilidad, por mínima que sea, de volver a ver sonreír a Asal a su lado. Nos preguntamos cómo reaccionará Asal ante esta ola de información. ¿Será que estas palabras llegarán a sus oídos y ablandarán su corazón? La historia de ellos dos siempre ha estado llena de pasión y giros inesperados, y este nuevo capítulo promete ser el más emocionante de todos. Erkan ha dejado claro que no es un capricho. La gente piensa que es fácil olvidar, pero cuando encuentras a tu compañera de vida, el olvido es imposible, sentenció antes de terminar la velada. Seguiré luchando hasta que no me queden fuerzas, porque una vida sin ella se siente incompleta. Queridos seguidores, esta confesión nos muestra que incluso las estrellas más brillantes sufren por amor y tienen que luchar por lo que quieren. Erkan Meric nos ha dado una lección de perseverancia y lealtad a sus propios sentimientos. Ahora, todo queda en manos del destino y, por supuesto, en la respuesta de Asal. ¿Creen ustedes que Erkan hace bien en seguir insistiendo después de todo este tiempo? ¿O piensan que debería intentar cerrar ese capítulo definitivamente? ¿Creen que Asal todavía siente algo por él y que hay esperanza para una reconciliación mágica? Quiero leer todas sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su like si les ha gustado este video lleno de emoción y verdad. Hasta la próxima, con más noticias impactantes.